elástico. ¿Cómo están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. Qué rápido pasó esta semana. Uno se pone a evaluar y dice qué rápido pasa el tiempo, qué rápido se va la vida. Hace poco festejamos el 15 de julio y hoy ya pasó los 18. Bueno, un chistecito de está corriendo. Pedro, ¿cómo estás? Hasta ahora bien. El 15 de julio. El 15 Hace poco estábamos en el 15 de julio y ahora ya pasó los 20. Hace una hora Yusi nos decía que sí y ahora no después nos clavó. No, claro. Campeón. Una reunión. Estamos. Pero bueno. Nos metió en un operativo. Un Nos quedamos con el operativo, cargamento. sí, operativo humo. Sí, bueno, está. ¿Qué va a ser? ¿Cómo estás, Pedrito? Pero todo bien, sí. ¿Y vos, Toto? Bien nomás, ¿y vos? No estoy muy preocupado por la situación de este uniformado. Sí. No, y Está no bien, solamente ¿qué lo le va mismo, a hacer? vos sabes que hay un montón de casos y la gente no se da cuenta y no quiere consultar. Así es. Y no quiere consultar. No lo vamos a tratar tanto acá porque si no la gente va a pensar que es desprolijo, pero claro. vos sabes que es, y recién Pedro me hablaba de otro detalle también Sí. en la vida cotidiana y se dan muchos accidentes de ese tipo Sí. y es peligroso porque los hombres no quieren consultar. Ya después vamos a hablar de Los eso. hombres luego no quieren consultar. Depende, hay hombres y hombres claro. que consultan. Sí, ¿verdad? pero la regla, según los médicos, es que los hombres no van a consultar. Van menos que las mujeres. Generalmente van, claro, más empujados por la señora, las hijas. Y en este Así caso es. no van por, o sea, en estos casos no Por van pudor, ¿verdad? por el pudor, la vergüenza que se Claro. Es complicado. Bueno, ¿todo bien, señores, para el fin de semana? Bien, Llegó el súper bien. fresquete, no llegó la lluvia que se esperaba. Bueno, pues llovió. Sí, se Ya esperaba una no. lluvia con tormentas eléctricas. ¿Verdad Capaz que sí? no se registró No. así, ¿eh? Venía algo más No. potente aparentemente Ya por lo menos en valemos. letras. Sí, el pronóstico ¿Falló decía... Pedro o falló meteorología? Los dos. Sí decía el... Para mí que se cumplió. ¿Qué? Yo le dije, desde esta mañana me están bajando la como si no tuviera Le la falló la culpa. asiática a Pedro. Y bueno, La operación de hernia. hernia y la asiática le falló a Pedro. Pero se cumplió. Sí estaba previsto que mañana no se iban a dar lluvias, sino un cielo parcialmente nublado. Mañana. Un día soleado, frío, pero relativamente soleado. De hecho, se está despejando un poco porque hay un ventarrón del sur ya Claro. importante. Pero vuelven las lluvias para el Mucho domingo, frío. el lunes y probablemente hasta el día Lluvias. martes. Che, Ahora una- la temperatura sube un chiqui. Una puntería en las vacaciones de invierno. Eh, Vuelven las clases, Siempre. vuelve el frío, la lluvia, todo. Vos sabés que es ¿Por qué? súper extraño, siempre lo ¿Por mismo. Es siempre Pero lo hay mismo. pocas cosas para las que el MEC tiene esta precisión. Para las vacaciones de invierno, para los kits escolares que nunca llegan. Unas cosas, porque supuestamente Así después de las vacaciones de invierno es para que los chicos no se expongan a las enfermedades, por las bajas temperaturas, todo. Pero es súper complicado porque... Ya sé, digo nomás, no, no pero digo pueden ni nomás controlar, ¿verdad? que es súper Pero- complicado en el sentido de que no es luego que el frío, que casi no le pega nunca en la época, entonces ¿por qué no correr ya la segunda quincena si casi la evidencia te dice que... directamente porque ya no haces, claro, las vacaciones corre una semana más. Hasta y ya está. diciembre, qué sé yo, algo así. claro, no, ¿por qué no hacer la segunda quincena? ¿Para qué la hacen la primera? Por eso. Sí, ya estamos Por viendo eso. hace siempre la última semana de la Expo, la que empieza el Siempre. frío para pelar, La ¿verdad? Y segunda después- semana después, es verdad. Eso es y cierto. esta vez, digamos, se extendió un poquitito más el tema y calorcito, llegamos sí. a viernes. Hoy recién empezó el frío Fresquito. relativamente, que todavía mañana dicen 6 grados de mínima. Seis. Pedro, mañana mejor no porque le fallaste. Bueno, hay que mencionar también que ha sido una No semana fallé, discúlpame. intensa, policialmente muy intensa. Yo no recuerdo semanas como esta, por lo menos en el último mes y medio, o estábamos en los últimos 3 meses. o Estábamos 5, también muy o enfrascados estábamos en lo muy político. metidos en el mundo político. Yo creo que sí. Pero hay información de mucho impacto que yo evalúo y pienso que se hubieran dado igual con mucho destaque si ocurrían en épocas políticas. Lo del PCC, uno. Hoy lo que ocurrió en el departamento de San Pedro, en Sí. donde la policía actuó y Abatió, respondió de una manera, pero veloz, a 4 personajes que quisieron enfrentarse a la policía y los abatió. Uno, ellos tenían 5 órdenes de captura. 5. El otro que falleció tenía 2. O sea, esa gente que está en la calle. Sí, y tenían pasamontaña, escopeta, todo. Ellos estaban listos De para hacer hecho, un golpe están esa haciendo, misma mañana Sí. y probablemente minutos después de que fueron interceptados por la policía ¿Zona de Choré? y la policía los Corregime si- fulminó. Corregime si estoy equivocado. Creo que es en la zona de Sí, Choré, no, si no estamos San equivocados. Pedro. Guarrey. No, Guarrey, sí. Juguapotí. Guarrey, Guarrey. Guarrey. Bueno, Sí. hoy ya se Guarrey. confirmó bueno. Juguapotí, bueno. decían hoy esta mañana. ¿Potí? Potí. ¿A Y dónde? oí Potí o ves ahí, pero No, pero es Potí. pero- no. Vos sabés que yo ya no entiendo porque hoy Pero decían bueno. Santaní esta mañana cuando comenzábamos. Mm. Después pasó a Choré, después jugó a Rey, después jugó a Potí. Potí, no con Y, sino con I latina. Ah, ok. Y después ya salió luego jugar Potí, que es de flor. ¿verdad? Entonces ahí ya me quedé y dije, bueno, ocurrió en San Pedro y chao. Claro, claro, vamos a lo Y segundo. uno se pone ahí, Redondeamos, ¿verdad? general. Bueno, está nuestro compañero Jorge Guillén también desde Exteriores, por supuesto, para
hablar un poquito también de lo movido que ha sido el tema a lo largo de la jornada. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Saludos a todos ustedes también, por supuesto, a la teleaudiencia. Bueno, qué semana intensa, Jorge, ¿eh? Sí, en varios ámbitos realmente las informaciones. Y bueno, y sobre todo esta última, la de último momento, digamos, ya que en la misma tarde de hoy nada más que y nada menos que el propio ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas, Hugo Vera, brindaba información sobre la detención de 2 agentes de la SENAT. Se tratan precisamente de Ángel Ramírez, uno de ellos que estaba como jefe de la regional de Encarnación, de la sede de la SENAT, de la oficina de la SENAT en ese lugar, y también de Enrique Arrúa, que es también funcionario de ese mismo lugar. Estos agentes fueron detenidos en el transcurso de la mañana de hoy, luego de una serie de procesos, luego de una serie de intervenciones que precisamente se daban como consecuencia ya de un trabajo que se viene realizando desde el año pasado en torno a lo que es el intento de aprehensión, la búsqueda también de los hermanos Vareiro. Uno de ellos, el que está detenido, Wilfrido, ha sido detenido precisamente en noviembre pasado, pero el otro todavía continúa prófugo. Y en el marco de estas investigaciones justamente se percataron los agentes de la SENAT de que estos 2 funcionarios que estaban apostados en la oficina regional de Encarnación estaban filtrando directamente datos que incluso son de carácter de suma confidencialidad, protegidos por la ley 1340 que crea la SENAT, y en donde en uno de sus articulados hace referencia a que este manejo implica una violación de la ley y conlleva, por supuesto, también incluso una responsabilidad penal. Bueno, todo esto en el marco de estas detenciones que se hacían. Recordarán que en noviembre del año pasado nada más se hacían también procedimientos en el departamento de Itapúa, muy cerca de Encarnación, también en relación a estos procedimientos en donde se logró intervenir, por ejemplo, una estancia con pistas de aterrizaje, se logró decomisar algunas avionetas, una decena de vehículos lujosos, también quedó confiscado en aquella oportunidad una sede bastante lujosa, una especie, digamos, de mansión. Y bueno, en procedimiento justamente a todas estas intervenciones que se estaban haciendo, hoy la SENAT logró dos importantes elementos. El primero de ellos, decíamos, la detención de estos 2 funcionarios de la SENAT, de 2 agentes en realidad, uno de ellos el propio jefe de la oficina regional de Encarnación, y el otro punto importantísimo es que también mediante un trabajo articulado con la SENAVICO, que es la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados, lograron constituirse en ese lugar para precisamente por primera vez hacer un trabajo directamente ya de lo que es la toma de la administración de elementos, de bienes e inmuebles que formaban parte precisamente del patrimonio de estos hermanos Vareiro. En ese sentido hablamos de 2 mansiones en la zona de Itapúa, de una estación de servicios, también de una estancia y de otros tipos de negocios que estaban trabajando, digamos, en forma en blanco, pero con dinero aparentemente proveniente del narcotráfico. Por eso es que se hizo una evaluación en general, hablamos de más o menos 2.8 millones de dólares en valoración de todos estos elementos, de todos estos bienes que fueron a partir de hoy traspasados al Estado paraguayo para su administración mediante precisamente la ley que crea también el SENAVICO. Esta institución, esta Secretaría de Estado está facultada directamente a poder tomar posesión de estos bienes que provienen del narcotráfico y que están en proceso judicial, por supuesto. Y allí, en medio de todos estos procedimientos que se hacían, se constató una vez más que estos funcionarios estaban filtrando información a la estructura de los hermanos Vareiro. Y así se logra entonces también la detención de estos hermanos digamos también entonces se logra este otro segundo elemento bastante positivo, que es la administración de estos bienes del narcotráfico. Y lo que deja, por supuesto, en evidencia cuando veíamos y difundíamos estas informaciones también a través de las redes sociales, ya se levantaba la reacción directamente de la gente, muchos que lamentan evidentemente que nuevamente instituciones de seguridad y sus hombres, sobre todo algunos de ellos al menos, estén involucrados en casos de corrupción,
pero también por otra parte está el grupo de gente que al menos ve como un proceso bastante positivo, que al menos hoy se pueda procesar, conocer e incluso detener a las personas que están en esta flagrancia de delitos. De allí entonces un poco la noticia que queríamos destacar precisamente y que de hecho lo hacían a través de la propia Secretaría Nacional Antidrogas. Ahora, Jorge, ¿qué dijo el ministro de la Senat hoy en cuanto al número, si es que los dio? Porque uno estaba muy acostumbrado a Luis Rojas, que decía prácticamente el 90% del personal de los agentes son corruptos, ¿verdad? O se están corrompiendo con el paso del tiempo, ¿verdad? Estoy rodeado, en pocas palabras, ¿verdad?, de gente que no sé si puedo confiar al 100% porque, digamos, la dinámica y el volumen de lo que se mueve en instituciones como esta hace justamente que los elementos puedan ser bastante corruptibles. ¿Mencionó algo acerca de la corrupción interna hoy? Tras una situación como que son aislados estos dos elementos. No, de hecho que el ex coronel Hugo Vera siempre lo caracterizó el hecho de ser sumamente cauto en el momento de brindar algún tipo de declaración, ya directamente tras mencionar que se tienen evidencias suficientes como para sostener algún tipo de acusación en el ámbito jurídico y administrativo. Él decía que bueno, esto a partir de ahora queda directamente en manos de la justicia. Hacía, por ejemplo, mención referente a estas dos personas que estarían involucradas, por ejemplo, en la desaparición de cerca de 60 kilogramos de cocaína, que formaba parte de los 530 kilogramos de cocaína que habían sido decomisados precisamente en estas intervenciones que se hacían en noviembre del año pasado en la zona de Encarnación. Pero más allá de estos elementos que agregaban y que sustentaban la hipótesis de que estarían estos agentes involucrados precisamente a estos hechos de filtración de datos, no fue más allá y directamente ya considera que es un trabajo que lo hará la justicia, ¿verdad? Pero siempre evidentemente hay sospechas de este tipo de situaciones. Bueno, y si le sumamos elementos como por ejemplo el caso de la muerte de la pequeña Viviana de 3 años en la zona de Guarambaré hace poco más de un año, en donde a consecuencia aparentemente de un mal procedimiento una niña de 3 años murió. Entonces hablamos realmente de una institución que aparentemente no solamente es corrupta, sino también el mal procedimiento muchas veces cega la vida de las personas, ¿verdad? Pedro, querías... Sí, no, una apreciación nomás, Jorge. ¿Era cocaína o marihuana lo que se incautó ahí en el año pasado? Era cocaína, 530 kilogramos de cocaína y 60 fue lo que desaparecieron, Claro. lo que se relacionaba directamente con estos dos funcionarios de la Senat de la Regional de Encarnación. Ahora, otro tema que tiene que ver que la gente consulta sobre la Cenavico y la administración de los bienes. Por ejemplo, de este miembro del PCC. La Cenavico también se va a hacer cargo de esos bienes, ¿no? Sí, bueno, y también hay que hacer un poco una puntualización sobre ese tema específicamente, porque según las informaciones que se manejaban, la vivienda del barrio Herrera allanada era arrendada por parte de un jugador. Los vehículos, las claro, motos, en ese caso sí. En ese caso sí, claro, evidentemente. Y por eso es que se constituye una herramienta fundamental para el combate al narcotráfico, el volver a reutilizar estos mismos bienes, ya sea mediante la generación de recursos producto de subastas, de remates, o directamente si son, por ejemplo, vehículos, ¿no?, reutilizarlos para el mismo combate antidrogas. Y otro, según la ley también del Cenavico, no solamente permite en el combate, digamos, a nivel represivo, sino también es muy importante que más del 50% de hecho de todos estos bienes comisados y de los recursos que se generan van también a la prevención. La prevención, que es como que un ámbito que se ha tenido como que en un plano muy secundario, hasta terciario si se quiere, porque hay que recordar en ese sentido que bueno, se invierte muchísimo en cuanto a lo que es la represión directamente de este tipo de ilícitos como el narcotráfico, pero las personas que son adictas, que son finalmente personas enfermas, no tienen lugares suficientes. Hoy en día, por ejemplo, el centro de adicciones cuenta con solamente 30 camas y es el único centro especializado para la atención a las personas adictas. Y sin embargo, hablamos de una montaña de fortunas de dinero. Hablamos de que solamente una estructura del narcotráfico maneja valores de casi cercano a los 3 millones de dólares y sin embargo el presupuesto ni siquiera es del 1% para el centro de adicciones, ¿verdad? De allí la importancia de contar con estos recursos. Jorge, por último, en el caso de Cenavico ya hemos visto que algunos vehículos que fueron incautados ya forman parte, digamos, creo que del INSE, de
Cuerpo de la Senat también, de varios, digamos, puntos dentro de la fuerza. Otros fueron ya subastados, digamos, se efectivizaron esos bienes. Pero ¿qué ocurre con el dinero? Me preguntaban qué ocurre con el dinero, con la parte de efectivo. Eso va como evidencia, eso se puede meter de alguna forma al mercado, porque estamos hablando de efectivo que viene producto o del lavado de dinero o directamente de la comercialización de elementos prohibidos, ¿verdad? ¿Qué se hace con el efectivo, con el papel moneda? Bueno, y hay, de hecho, con esa ley que crea la Secretaría Nacional de Bienes Comisados, lo que se hace es precisamente establecer cuál va a ser el destino de ese dinero, porque finalmente la idea es la generación de recursos, pero ¿qué se hace con los recursos? Esa es la principal pregunta. Bueno, más del 50% decíamos que va a la prevención. La prevención otra vez se divide, digamos, en lo que hace a charlas informativas, en lo que hace a fortalecer las campañas de concienciación, atacar directamente los focos de los potenciales consumidores, que son principalmente los jóvenes, y hablamos de adicciones a nivel en general, no solamente de, por ejemplo, el crack, que es uno de los elementos que más fuerte y que más daño está causando, sino de la puerta de entrada, como lo es, por ejemplo, el alcohol, como lo es el cigarrillo, que son drogas lícitas, pero que hoy en día tienen una fuerte penetración, sobre todo en esta franja etaria de la población. 75% de los jóvenes, por ejemplo, de entre 14 a 17 años, manifiesta consumir frecuentemente alcohol. Entonces, de allí es la puerta de entrada, y de allí también radica la importancia, sobre todo, de trabajar en la prevención. Y mientras esta prevención sea de manera más temprana, la formación de conciencia sea mejor, bueno, hacia ahí un poco apunta la política ahora. Lo que faltaban eran los recursos. Bueno, ahora entonces, con la generación de los recursos se van a intensificar estas campañas, pero se tropieza con otro problema, se tropieza sobre todo con la falta de personas con el nivel de experiencia, con el nivel de capacidad suficiente como para entender la problemática, no solamente desde el punto de vista del ilícito, sino desde el punto de vista social y desde el punto de vista de salud, que son los que finalmente generan la conciencia en los jóvenes. Entonces, esto va a ser un proceso. Los formadores hoy en día de estas charlas, los formadores de prevención deben formar a su vez a otros formadores, valga el juego de palabras, por lo que entonces hablamos de un proceso que a partir de ahora se va a iniciar, y que es lo importante realmente, porque en algún momento hay que tratar de atacar un poco los fondos por todos los lados, ¿verdad? Y decíamos justamente esto, ¿verdad? Que de ese más del 50% va en lo que es digamos, a charlas preventivas. Otra parte importante también de esto va directamente a los recursos destinados a los insumos en los hospitales públicos, de tal manera que al menos los centros de referencia, por ejemplo, cuenten con los medicamentos necesarios, con el personal también que sea capacitado, de tal manera a poder atender, por ejemplo, casos de manifestaciones de abstinencia que se dan muchas veces en personas que digamos, no pueden por algún motivo acceder a este tipo de situaciones, a este tipo de drogas, por falta ya de dinero, por falta de mercado, en fin, una serie de situaciones que se dan y que confluyen, y que son situaciones que se dan en los hospitales, pero que tal vez muchas veces no cobran la relevancia en la cotidianidad de las informaciones, pero que sí hacen al quehacer diario, digamos, de lo que es un centro de atención. Entonces, eso es un poco la idea general de estas políticas en materia sobre todo de represión y también de prevención en el consumo de drogas. Bueno, Jorge, vamos a estar muy atentos al noticiero, por supuesto, porque seguís trabajando desde exteriores y también preparando todo lo que va a ser el informativo con el resumen. Así que muchas gracias, Jorge, y nos vemos en un rato. No, por favor, a ustedes. El saludo a toda la teleaudiencia. Gracias. Bueno, y Jorge. vamos a continuar nosotros hablando, por supuesto, de este y otros temas. Y ya nos acompaña en piso el comisario Nimio Cardoso, con quien vamos a estar a la vuelta de la pausa. Comisario, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. No, muchas gracias por la invitación a ustedes, y bueno, espero que podamos colaborar para que la audiencia pueda conocer un poco más de lo que estamos haciendo, y sobre todas las cosas conocer lo que son los fenómenos delictivos. Vamos a hablar y mucho a la vuelta de la pausa, Por ¿sí? favor. Ya van sacando sus tickets para la pregunta, no es para otra cosa. Vamos a la pausa. y Va. ya. Y atención, porque es tiempo de sentir la buena música. Siento los clásicos 107. Sentila también online en 7.com.py y en redes sociales @radio7py. 1077. Con este clima viene bien 107. O sea, esta noche pones ahí Sí, jazz, Hoy- bossa nova. y hoy nos toca en Te voy a tener acá de casa fondo, ¿verdad? Y subimos. comida mexicana. Bueno, Ah, Hoy nos toca mira. en casa. vos mismo O sea, haces. no, en realidad son nachos nomás.
Ah, pero bien ahí los nachos. Son casi papas Obviamente, fritas, ¿verdad? ya Que me uno imaginé compra en el... Pero con le metés así con guacamole y esas cosas, ¿o no? No, Nacho no. Los nachos de la... sí. Nacho bolsita no va a quedar. No, Oye, eso salsitas. por lo menos meterle para Está hacer, con- para hacer pasado, si no. Ya estamos Con ya a una esta altura. cheddar. Y estamos jodidos, sí. Sí, necesito un cenavico. Yo como vaya a incautarlo, viene alguna Sí, persona. 32 de julio, pues estamos ya. Sí, necesito ir a incautarlo. Espera, que falta todavía el día de la viene de mitad. alguien, Que ¿verdad? falta todavía el día de la mitad. Sí, falta. ¿Para qué querés tener amigos, Moreno? Si les parece que julio es largo, espera que te hagan jugar Amigo Invisible. ¿Y para qué querés tener amigos? Lolo? Yo, pues, 1.000.000 de amigos. Sí, bueno. Hay que ser Roberto Carlos a esta altura. Hay del que año. ser Sí, Roberto hay que Carlos. tener. Bueno, comisario, ustedes han tenido también una semana intensa y lo más álgido se puede decir en estos días con lo de el primer comando capital y esta suerte de embajador que tenían, pero a raíz de eso, digamos, la red fue encontrando a muchos involucrados, entre ellos efectivos de la Policía Nacional, aparentemente, ¿verdad? Sí, mira, el PCC hoy es considerado la organización criminal más grande prácticamente del mundo. Son 20.000 hombres que tienen trabajando directamente para ellos como soldados iniciados. Para hacerte un poco la introducción, ¿verdad? Si bien nosotros en el Ministerio del Interior no nos ocupamos de la parte operacional táctica, sí estamos haciendo un trabajo académico ahora de estudiar lo que es el fenómeno del PCC. ¿En qué sentido? Identificar las características que cumplen el PCC para darle un marco legal o una denominación, ¿verdad? Hasta hoy día para nosotros es una organización criminal. ¿Por qué? Porque las características principales que deben tener una organización criminal es un liderazgo. Debe tener un liderazgo, debe tener un direccionamiento, debe generar terror ante la población civil o las instituciones del Estado y debe tener un territorio en donde ejerce ese tipo de actividades. Todas esas características lo reúne el PCC. El PCC se inicia en el año 1993 en una revuelta en una de las cárceles de San Paulo. Juan Pablo. En aquel entonces y hasta hoy día el máximo líder de ellos, alias Marcola, que es el que generó y dijo, bueno, estamos cansados. Empezó como se sindicalizaron, o sea, palabras más, palabras menos, un día dijeron, bueno, estamos cansados de la represión de los guardias cárceles, estamos cansados de la represión de las fuerzas públicas, nosotros tenemos derechos, si bien estamos privados de nuestra libertad, necesitamos tener unos derechos. Y entonces comenzaron a hacer una revuelta, de esa revuelta, que es la que generó un antes y un después en lo que es las organizaciones criminales y las que están recluidas en la cárcel, nace lo que es el PCC, como primer comando capital. Marcola se tomó el tiempo de escribir un reglamento interno, de generar una doctrina. Entonces, todos quienes desde un momento dado decidieron ingresar en las filas del PCC debían pasar por un filtro de una iniciación, como una de las organizaciones de la antigüedad. Debían tener ciertos requisitos y decían ellos que un tipo que fue preso por narcotráfico o por delitos y fue iniciado en el PCC, al salir en libertad tarde o temprano él debería volver preso, porque su vida Es el crimen, ¿verdad? es el crimen. Entonces ellos generaron unas cuotas. El que es iniciado en el PCC debe pagar unas cuotas mensuales estando fuera. Una vez que él haya sido capturado o esté condenado, la organización como tal se encarga de darle ese buen pasar a su familia, las que están allá y él. Una especie de pensión, digamos. Sí, es una cuota que se paga para que cuando él llegue nuevamente a la cárcel él pueda tener la mejor celda, pueda tener la mejor comida y pueda tener seguridad y protección. Lo cual quiere decir que parte de ese esquema son también las propias entidades de seguridad, ¿verdad? Que le dan la mejor celda. Claro, lo que pasa es que interiormente ellos manejan, o sea, en las cárceles No, manejan, claro, remarco nomás el hecho de que justamente manejan el sistema penitenciario también. manejan todo. O sea, si vamos a hablar que el ejemplo de ayer, mínimo Claro. estaba teniendo un oficial de policía, un oficial que pasó 3 años o 4 años en la academia, en donde se le dio un perfil, se le dio una preparación distinta a los cuadros de choque, estaba trabajando a cargo de ellos, ¿verdad? Y como eso también tenemos en todas las instituciones, estamos Claro, hablando de Brasil. Una persona que tiene, perdón, comisario, una persona que tiene $100,000 así, cash, en su casa. Y sí, Con imagínate. menos de eso nosotros podemos hacer A un un montón 20 de de cosas, ¿verdad? julio. Imagínate. A un, ¿A un 20 de julio? A un 32 de julio, ¿verdad? No, es realmente a nosotros, te doy un ejemplo, pocos días que después del atentado de Rafat tuvimos la visita de un alto policía de Colombia que es una persona, que es un general que siempre nos
nos ayudó siempre con el tema de capacitación, con el tema de doctrinas, el tema de generar una institución diferente. Llegó acá y nos estaba diciendo de que en Colombia, ni en la época de Pablo Escobar, ni en la peor época de las organizaciones criminales, las bandas criminales, se utilizaron .50 para poder hacer un atentado. Sí, utilizaban artefactos explosivos, derribaban aviones, todo, pero utilizar un arma como .50 no se vio en la historia criminal de Colombia, ¿verdad? Eso denotaba de que el grupo criminal PCC tiene una capacidad económica demasiado importante. Por eso están hoy día expandidos como dije al comienzo, son 20.000 soldados expandidos en todo lo que es Paraguay, una pequeña parte en Argentina. Si bien no tenemos todavía actividades operativas del PCC en Argentina, sí tenemos elementos de información que nos hacen suponer que están tratando de iniciarse en las cárceles de las provincias argentinas, ¿verdad? Brasil, por decirle, en el 90% de los estados tienen presencia. En Perú ya están teniendo presencia activa. En Bolivia, creo que el año pasado hicieron su primera actividad criminal de gran escala cuando entraron en la joyería y la Policía Nacional de Perú repelió y murieron policías y murieron civiles y murieron también criminales. También en la zona del departamento de Leticia, frontera con el Brasil, estamos teniendo informaciones de actividades criminales del PCC. El PCC, como organización criminal, estuvimos hablando al comienzo, tiene un líder, tiene una estructura, o sea que si es capturado el líder máximo o es dado de baja, automáticamente hay otra persona que toma el liderazgo. Que hereda, digamos, Así mismo. Entonces, eso ya está estructurado. Pero esa toma de suplantar al otro, ¿es de manera violenta o es Uno puede capturarle... organigrama, digamos? No, claro. O sea, ellos tienen sus reglamentos internos. Entre ellos no vemos que hayan guerras internas. Si hay guerras internas, eso llega a la máxima autoridad que está en las penitenciarías y ellos toman la decisión. ¿Quién queda como encargado de ese territorio, verdad? Es más, creo que el año pasado cuando hicimos unas requisas en una de las... en la agrupación especializada, pudimos hacer la incautación de equipos de smartphone. Y la sorpresa nuestra fue que tenían planillas Excel, que bueno, eso la Fiscalía lo está analizando ahora, pero con una contabilidad perfecta de personas que estaban pagando en Paraguay cuotas y cuánto era lo que estaba llegando a Brasil al gran secretariado, ¿verdad? O al líder máximo. Una nómina. La nómina. Ellos tienen una nómina de cuántos soldados tienen día a día. O sea, ellos tienen... O sea, es una empresa tan bien estructurada que... Y nosotros no podemos saber cuántos presos tenemos, ¿verdad? Lo que pasa es que ellos tienen tanto dinero que con el dinero ellos pueden comprar lo que sea. O sea, pueden comprar los mejores software, los mejores abogados, los mejores contadores, las mejores empresas. Yéndonos un poco otra vez a cómo nosotros llegamos a detectar ciertos negocios en frontera con Colombia, ¿verdad? Paraguay es parte de una comunidad latinoamericana y el Caribe de inteligencia policial. Somos 23 países miembros, una plataforma muy robusta en donde se hace un intercambio de información de todas las que son organizaciones criminales, ¿verdad? Y hace 3 años empezamos a tomarle un poco, le pusimos la lupa, como se dice, un poco a lo que es el PCC, porque realmente aprendemos muchísimo del PCC. El PCC a nosotros como organismo de seguridad nos enseñó lo que jamás nosotros podíamos entender, cómo una organización puede ser tan robusta y puede generar tanto dinero. El PCC no solo se dedica al tema de drogas. No, claro. El PCC tiene una diversidad o unos nichos de negocio, que comienzan ellos a trabajar, ¿verdad? Por ejemplo, están los especialistas en asalto a carros fuertes. Están los especialistas en tráfico de armas. Están las organizaciones que se encargan de hacer el tráfico de drogas. Están las organizaciones que se encargan de lavar todo lo que es eso, ¿verdad? Y tenemos que también identificar bien lo que son las actividades criminales realizadas por el PCC y las actividades criminales realizadas por miembros del PCC. Porque imagínense, en el 93 el PCC empezó a operar en Brasil y recién hace 2 años atrás pudieron coronar el primer envío de cocaína a Europa como organización. La organización.
miembros activos del PCC, afiliados, reconocidos, iniciados, bautizados, como le queramos Un llamar. procedimiento homologado, digamos, por parte del... La organización, la cooperativa dijo, bueno, señores, vamos a dejarnos Toto va a dejar de enviar, Pedro va a dejar de enviar, vamos a enviar nosotros como organización y hagamos 800 kilos de cocaína. Ahora, disculpa, consulta. En vista de lo que decías, y cómo utilizan incluso el sistema carcelario para ellos protegerse. Entonces la pregunta que siempre nos hacemos y la gente se pregunta, ¿es factible, es sustentable nuestro sistema carcelario o el mismo sistema carcelario de Brasil, que creo que tiene más recursos que el nuestro? Porque de hecho, estas organizaciones mafiosas desvirtuaron totalmente un eufemismo que dijo, bueno, los vamos a ver si los reinsertamos a la sociedad, porque no creo que se reinserten. Entonces uno se pregunta, bueno, algo tiene Más que... seguro algo, ni quieren salir, ¿verdad? No, Están no, más seguros ahí adentro. más seguro. Entonces uno dice, algo tiene que cambiar en todo esto, porque así les sirve a ellos, no a la sociedad. Mira, te voy a dar un ejemplo, Pedro, que yo tampoco lo sabía. Brasil creo que tiene 10 cárceles federales de máxima seguridad en todo Brasil. Una persona que hace poco fue extraditada acá de Paraguay. En esa cárcel están en funcionamiento hace 10 años. En 10 años nunca ingresó un celular a ninguno de las personas que están cumpliendo condena dentro de ahí. Pero las órdenes salen y tenemos salve se llaman a las informaciones o a las órdenes de operaciones que el máximo líder de Marcola o la gente de su secretariado lanza. Esa orden llegó, pero ellos nunca tuvieron ningún acceso a ningún teléfono. O sea, si Brasil con toda la tecnología y con todo es permeable otra vez las informaciones que están llegando y que están saliendo de los líderes, aquí que no tenemos ni el 10% tal vez ¿Y cuál, de todo. comisario, perdón la interrupción, pero cuál es el punto entonces? Porque en realidad sabemos que, o sea, por lo menos mi lectura ahora, a este momento de su narración, son tan poderosos que cualquier sistema, por más fuerte que sea, nomás luego van a permear, ¿verdad? Entonces, No. ¿hasta qué punto ofrecemos resistencia o cuál en realidad es el trabajo de la fuerza de seguridad? Pues sabemos que, de hecho, tiene más fuerzas que el presupuesto que seguramente tiene la policía, incluso las Fuerzas Armadas juntas. Pero ¿cuál es entonces la estrategia o cómo se planifica O se evita que siga creciendo, ¿verdad? el combate, claro, a este grupo en particular? Porque después, como organismos de seguridad, tienen muchos otros conflictos aparte. En realidad ni estamos hablando del MPP, ni de cuestiones de microtráfico, ni de robos comunes, No etcétera. sé si Hablando existe el comando solamente... Vermelho todavía, yo no... Hablando que solamente también de estuvo- una organización criminal, por ejemplo. Es decir, Mira. ¿cuál es la estrategia para enfrentarlos? Mira, primeramente, siempre le doy este ejemplo, que es un ejemplo didáctico a los chicos con quienes trabajamos, ¿verdad? Uno va al médico y lo primero que tiene que hacerse es un diagnóstico. Un médico no le va a indicar un solo medicamento sin no tener un examen, un diagnóstico sobre ese paciente. Nosotros estamos cambiando lo que es el paradigma de lo que es el análisis del fenómeno criminal de lo que hacíamos anteriormente, en donde hacíamos un trabajo funcional, no hacíamos un trabajo por procesos. Lo que nosotros estamos cambiando ahora, hace 4 años, hace 2 años, dentro de la inteligencia, ¿verdad? Estamos primeramente conociendo el fenómeno, analizando el fenómeno, viendo las mutaciones que ese fenómeno generó en su país de origen para que nosotros podamos enfrentarlo. Independientemente, hay un modelo operacional funcional que está trabajando para tratar de capturar, neutralizar y hacer operaciones sobre ellos. Paraguay, por los documentos que estamos compartiendo con Brasil, es un territorio sumamente importante para el PCC porque geográficamente puede salir Claro. a cualquier parte. Pero el PCC no tiene una presencia activa operacional hoy día en gran escala como lo tiene en cualquier otro país. Y el ejemplo fue la operación de ayer. El ejemplo fue la operación cuando hubo el sicariato en la jurisdicción de la comisaría 10 de las 48 horas. Se pudo capturar a los integrantes principales. Se incantó un arsenal de armas que sí podía haberse utilizado para poder hacer cualquier tipo de actividades criminales acá. Nosotros, no es por nada, pero actividades de organizaciones criminales, llámese EPP, llámese PCC o cualquier otra organización criminal, Asunción es una ciudad muy complicada para que ellos puedan instalarse. Puede ser un lugar de descanso, puede ser un lugar donde ellos puedan venir a tratar de reorganizarse, pero operativamente Asunción no es un lugar donde ellos puedan desarrollar sus actividades criminales.
Por ejemplo, los máximos narcotraficantes de Colombia, cuando los organismos de seguridad la atacaban, fueron capturados en Argentina. ¿Por qué? Porque salían de ese lugar, de su territorio, para poder venir a generar un centro de operaciones o poder estratégicamente manejar sus negocios. Por eso te digo, la ¿Por qué organización... Asunción no es cómodo para ellos? Porque los organismos de seguridad acá trabajan de una manera diferente que en el interior. Claro, trabajan solo acá casi, ¿verdad? En realidad. Sí, Claro, en volumen, en volumen. Claro. en volumen acá es... Mira, ¿por qué en Asunción no hubo más secuestros? Porque las actividades que se quedan en secuestros acá en Asunción, en algún momento dado todos fueron capturados. Secuestro que hubo en Asunción, secuestro que fue esclarecido, entonces Asunción se maneja de una manera diferente que en el interior. Yo como organización criminal no me iré a la boca del lobo para hacer algo que pueda generar un daño a mi estructura, ¿verdad? No como actividades que pueden desarrollarse en la frontera con Brasil, por ejemplo, Pedro Juan, que está en la frontera seca, que les facilita a ellos entrar y salir, que es un obstáculo muy importante para nosotros el tema del control migratorio, ¿verdad? La misma cosa Ciudad del Este, que son áreas en donde hay actividades más frecuentes de este tipo de organización criminales. Estamos hablando del PCC por la noticia que tuvimos ayer, ¿verdad? Ah, Pero sí. como esa organización en Brasil está, Comando Vermelho, Bala en la Cara, Los Hermanos, o sea, creo que Brasil tiene Hermanos. censado organizaciones o facciones, como le llaman ellos, más de 15 facciones. Vamos a la vuelta a la pausa a hablar un poco si, además del primer comando capital, digamos que es lo que conocimos ahora, están otras operando también en nuestro país, lo intentan y se van. Se habló en algún momento del Comando Vermelho, una presencia fuerte en nuestro país o no. Vamos a hacer la pausa, pero antes, a propósito de los temas que estamos hablando, el 2 de agosto, Leal, sí. la película, la nueva película paraguaya, drama, acción, suspenso y de todo van a encontrar en Leal con un elenco estupendo, un elenco nacional e internacional. Andrea Cuatroqui, Luis Aguirre, Silvio Rodas, Bruno Sosa, Andrea Frigeiro, Mauricio Yortac y Gonzalo Vivanco. Leal, inspirada en hechos reales, cuenta la historia de un ministro recién designado que debe reclutar a los mejores comandos para desbaratar una organización criminal. Leal, desde el 2 de agosto solo en cines, una película paraguaya que tiene, ¿sí?, historias reales dentro. Así es. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Bueno, quiero agradecer a la gente del Humo también por acompañarme en esta edición de Sin Vuelta, así como lo hacemos en Paraguay en vivo. En la radio también ya hemos vestido ¿Ah, sí? de Muy traje, Ya te vas para de estar traje. elegantemente. Claro, porque hay vestido. cámara. Porque hay cámaras, Sí, todo, sí, señor. señor. Así que muchas gracias a la gente del Luomo y a todo el equipo, por supuesto, todas las tiendas ahí de etiqueta, donde Señor. siempre suelo ir. Bueno, Felipito, dime tú. Comisario, ¿cómo le pega a ustedes? ¿Cómo absorben cuando el eje de la noticia para muchos medios, para muchos periodistas, para muchos políticos también fue que había un policía acompañando al canciller, al coordinador, digamos, entre Bolivia y Paraguay del PCC, y no la captura en sí mismo? O sea, parece que, y yo entiendo contar todo, o sea, yo no digo no contar, me parece genial contarlo, es parte de la noticia también, es un hecho, o sea, genial que hablen ustedes, digan, mira, Analista el tema. claro, tiene que estar dentro de la noticia. Pero si lo principal es eso, y lo otro resulta que fue casi porque los brasileños nos pidieron que hagamos. O sea, yo escucho, a mí me vuelvo loco, ¿verdad? O sea, no sé cómo ustedes, me imagino que, no sé si se pone peor, igual están acostumbrados ya. Nah, nunca va a ser una costumbre ver a un compañero que decidió tomar esta No, en el carrera. sentido de cómo toman los medios. Cómo se Cuando uno- trata la información. Claro, Como entonces tú y al lado te voy a institución, escuchar y usted dice, no, resulta que esto no hicieron por los brasileños, hermano, le pidieron, los brasileños le mandaron acá para que hagan, y nosotros hicimos el trabajo de Sí, choque. le enviaron la ubicación por WhatsApp los brasileños. Claro, y resulta, ¿y qué es la noticia principal? Y no es que estaba ahí un policía al lado, tipo, Mira, haciendo de guardaespaldas. Mira, Felipe, no es absolutamente, no es agradable, pero tenemos que tener en cuenta, y siempre hacemos nosotros este análisis. Al interior imagino que hacen, ¿verdad? Que hacen, bueno. Mira, la corrupción tiene unos generadores de corrupción interna. Para que vos puedas pelear aquellos factores de corrupción, hay factores corruptibles, internos y externos en toda organización. Los externos, la gente que está al margen de la ley que le dice, che, vení, te ayudo, te doy unos mangos, vos me ayudás, bla, bla. Pero para que la corrupción pueda prender en esa institución, debe haber un elemento corruptor interno que le puede decir trae. O en viceversa, que el elemento corruptor interno sea el que genere al elemento corruptor externo para que se puedan encontrar. Para que se pueda pelear contra la corrupción interna, se deben atacar ambos elementos de la misma manera, al interior y al exterior.
se debe generar un modelo operacional. Así como se le agarró ayer al canciller del PCC, también se deben hacer unos trabajos investigativos de inteligencia al interior de la policía para saber realmente qué está pasando, ¿verdad? Eso es nada más que al margen para hacer una introducción, ¿verdad? No es nada agradable lo que pasó, o sea, y lo más penoso es que tal vez nosotros no estábamos teniendo esa información disponible a tiempo real para Sí, que eso, nosotros mismos dicho por el podamos mismo, hacer. por el mismo ministro de la Senat. No, yo hablé con él en la radio y me dijo, no, nosotros no, para ver una sorpresa, no dice. No, Pero Nos cayó como un balde de agua fría. pero mira, no es por nada, pero para que este tipo de organizaciones criminales tengan vida, puedan estar operando en algún lugar, indefectiblemente, directa o indirectamente, Claro, alquiló debe una tener casa, compraba vehículos, o sea, algo había ahí, ¿verdad? Se movía, el tipo salía y papeles. entraba. No es fácil, o sea, en algún momento dado, como te dije, directo o indirectamente tenía que tener alguna conexión con algunos organismos de seguridad, ¿verdad? Nosotros jamás voy a defenderle hasta que pues yo no tengo los elementos que tiene la fiscalía por la imputación, ¿verdad? Jamás voy a opinar sin tener el conocimiento del caso. Pero, ¿cómo cayó este muchacho ahí? ¿Cómo estuvo trabajando ahí? Esas son justamente las interrogantes que nos estamos haciendo nosotros, porque nosotros tenemos dentro del Servicio de Inteligencia Policial y el Ministerio del Interior un área de contrainteligencia que es más o menos los asuntos internos que genera desde el Vimos punto la de vista película de eso. que hacemos, como te dije, analizamos un poco para colaborar con la Dirección General de Justicia Policial de ver un poco qué está pasando, por qué esa desviación de nuestros hombres ahora, qué está generando que la gente esté perdiendo los principios y valores que uno juró cuando era cadete, cuando uno egresó, porque realmente uno cuando ingresa a la policía debe ingresar realmente por vocación y no por necesidad. Yo entiendo eso, comisario, pero mi pregunta, y te agradezco que me hayas contado esos detalles, que por mucha gente no sabe. Mi pregunta era un poco más por fuera. ¿Cómo le cae a ustedes el enfoque de la noticia cuando la balanza pesa más la presencia del oficial en la casa o la compañía de él que la fuerza policial o Cuando la primero Senat? se cuenta Claro. que había un policía corrupto y no que la policía tomó a ese Voy a criminal. decir más La sencillo. noticia Sí, era el el policía titular corrupto. era el policía acompañado al narco. Y le agarraron al narco. Así chiquitito abajo, ¿verdad? Voy a sonar un poco cursi tal vez, ¿verdad? No, me tenés. Pero es como que por dentro te derrumbas como policía. Te derrumbas. Te derrumbas porque hay tanta gente que está trabajando por posicionar la policía. Si empezamos a ver los trabajos, en los últimos tiempos estamos viendo trabajos muy exitosos de la policía. Y cuando vos ves que todo ese sacrificio que estamos haciendo en un equipo de trabajo, directo e indirectamente relacionados uno con otro, vos te vayas y lo primero que al poner, o al ver el tweet, o al poner la radio, como vos decís, es como que todo por dentro se te está derrumbando. Es como que todo ese sacrificio que vos estás haciendo como policía se te derrumba. Hasta ahora mejor que no descubran que estaba el tipo ahí, pues si no... Mira, lo único que yo creo que a nosotros, y te hablo de mi experiencia, lo único que hace que yo todavía no me derrumbe, porque eso es noticia de todos los días, ¿verdad? Es que en algún momento dado se le debe dar un stop y un play, pero con dado vuelta el cassette. En algún momento dado, estos deben generar unas doctrinas, estos deben generar unos talleres de evaluación. Tenemos que ver cómo, por qué ese policía estuvo ahí, y esa situación de la estadía de ese policía ahí nos tiene que generar elementos para que nosotros veamos qué es lo que está pasando en el interior de la policía. Si bien somos pocos, somos 25.000 hombres, no somos como otras instituciones policiales que son 100.000 hombres, ¿verdad? Pero sí, duele. Mira, yo soy policía por convicción y no es agradable después de esta noticia irte a la cena o irte al colegio a buscarle a tu hija y que sepan que sos policía y que te estén mirando medio raro. No es agradable. Pero tenemos que, en algún momento tenemos que empezar y eso ya empezó. Eso ya empezó. Mira, te quiero dar un ejemplo del por qué digo que va a llegar el cambio a la institución policial. Antes de ayer, la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior recertificó la norma técnica ISO 9001 en la versión 2015. Somos el segundo servicio en Latinoamérica y el Caribe en haber certificado una norma técnica de calidad y en donde todos nuestros procesos son auditables, en donde toda la inteligencia es transparente y auditable. ¿Qué hacemos con eso? Un cambio de la cultura. Porque cuando vos certificas una norma técnica, no es solamente el certificado que te dan, es la cultura que vos estás generando en tus recursos humanos. Y eso es lo que nosotros queremos generar. Colombia
Te hablo mucho de Colombia porque a mí me tocó estudiar allá. Yo tengo varios diplomados allá que gracias a la Policía Nacional me enviaron, ¿verdad? Cuando yo llego a Colombia y veo que la Dirección de Inteligencia tenía 4 normas de calidad certificadas, decía, pero ¿cómo? No entraba en mi cabeza decir cómo una policía va a tener o Se va a cómo un abrir, servicio de inteligencia se va a abrir tanto, ¿verdad? Los procesos son auditables. El contenido de la información no es, pero el proceso. ¿Por qué? Porque pasa en la mayoría de las instituciones, ¿verdad? Que no tengan un sistema de gestión de calidad. Viene un nuevo gerente, dice, esto vamos a trabajar de esta manera, pero cuando ese gerente se va, toda la información y todo ese modelo de trabajo con él. se va con él. La famosa política de Estado que tanto habló Pedro siempre. Y eso es el problema que nosotros tenemos en la policía hasta ahora. El investigador es dueño de su carpeta. El investigador es el dueño de esa fuente humana. Lo que nosotros estamos cantando es cambiar esa cultura, porque ese policía o esa fuente humana, quiero decir, ese informante no llegó a Pedro Bullari porque Pedro Bullari era elegante y le gustaba cómo se vestía y cómo hablaba. Llegó a él porque era un policía y porque él le va a dar la solución que él estaba queriendo. Además, si él se lleva a su fuente, él vale mucho más en el mercado con toda esa información que estando dentro de la por eso. policía, ¿verdad? Entonces lo que nosotros estamos generando ahora, y te digo, es el segundo año que estamos con esta norma técnica. Lógica inversa. Estamos empezando a trabajar, te digo, tenemos hoy día, te voy a mentir si es que te digo que son 50 policías los que están con este cambio cultural. Somos muy pocos. Y lo que nosotros buscamos es, por darte otro ejemplo, el servicio de inteligencia es el único servicio dentro de la Policía Nacional que el 100% de sus hombres fueron poligrafiados. Tenemos 5 poligrafistas formados en Colombia, formados por el gobierno americano. Tenemos un Quality Control, que es la que tiene la capacidad de ver todas las gráficas del polígrafo para ver si realmente entender, el poligrafista El que lee, digamos. así mismo, es el supervisor de ellos, ¿verdad? Si bien el polígrafo no te da la garantía que jamás vas a ser corrupto tus hombres, pero es un medio psicológico que ayuda bastante. No, claro. Cuando a mí me tocó poligrafiarme, cuando yo decidí, porque por el ejemplo se va, el líder debe dar el ejemplo, ¿verdad? Por suerte no se tocan temas familiares, temas íntimos, ¿verdad? Porque si no, tal vez no ganaba el polígrafo. Pero bueno, uno se siente diferente, se siente con una autoestima mucho más elevado. Claro, cuando salí porque sabe, Claro. entonces eso es lo que estamos Tu medalla generando. interna, pues. Claro, que te da aunque no, autoridad. Sí, aunque no hasta la- sea de verdad, es una Sí, medalla dicen que tener. hasta hoy la CIA lo usa. Pero Claro. entonces, vos sabés, entonces le quiero preguntar, Nimio, vos que estás en inteligencia de la policía, ¿es cierto eso? Porque es lo que se leyó, que fue la Policía Federal la que pasó los datos y acá la Senat sin Sí. presencia policial, sin Sí. presencia policial, Mira, hicieron el procedimiento. ¿Por qué? Porque no tenían confianza. ¿Fue así? Mira, yo no te diría si, no sé, yo no puedo valorar, Pedro, si hubo o no confianza, pero sí ellos tienen un modelo de trabajo ya de muchos años atrás. Nosotros firmamos convenio con la Policía Federal hace poco por el tema de justamente gente buscada del Sí. PCC o gente buscada que tenga hora de captura, ¿verdad? Pero gente que se dedica al tema narcotráfico, la Policía Federal como cualquier otro organismo. La señora Burlich vino y firmó un convenio también con la Senat para la lucha contra el narcotráfico, ¿verdad? Yo creo que es más por el canal de cómo llegó la información y por el perfil del criminal, porque como ellos tienen un convenio firmado ya, ese convenio lo viene y es reconocido por las cancillerías de ambos países, nosotros no tenemos todavía en ese sentido eso, ¿verdad? Yo creo que por ahí pudo haber ido el canal del intercambio de información, ¿verdad? Hay mucha gente que está escribiendo a través del WhatsApp. Podemos ver uno de los mensajes que está llegando, por favor, al 0994 420 9999. Dice, en el Brasil el PCC hace estudiar a jóvenes, ya sea derecho o informática u otra rama. Les paga sus estudios sabiendo que en un tiempo futuro ellos estarán al servicio del PCC. Es lo que dice esta persona. ¿Esto es así, comisario? Sí, el PCC tiene abogados, tiene alumnos, los propios hijos de los jefes. Administra, digamos, lo hacen recursos humanos para el futuro. Hace poco, mira, las organizaciones criminales, fuesen con quien fuesen y sea quien sea el líder, siempre hay un patrón definido con ellos. Por ejemplo, los hijos de los cancilleres de la FARC o de organizaciones de este grupo terrorista, sus hijos estudiaron en Harvard, Sí. estudiaron en universidades de Europa. La mayoría de los hijos y familiares de esta organización criminal del PCC, los líderes máximos,
sus hijos están estudiando en otros países de Europa, su familia está viviendo en el extranjero. Es porque, como ellos saben que en cualquier momento dado pueden ser capturados o su vida puede correr peligro, entonces lo que más tienen ellos es la familia y le dan la protección que quieren en otros países, ¿verdad? De hecho, sigo con este Eduardo Aparecido de Almeida. Se allanaron dos estudios jurídicos. Dos estudios jurídicos, porque aparentemente formaban parte de la estructura. Trabajan para ello, digamos. Y trabajan para ello. O sea, en fin, y habría que ver este abogado qué relación tenía, porque evidentemente este señor tenía coches 0 kilómetros, tenía motos, tenía inversiones hechas, y todo para eso necesitas, obviamente. O sea que el Ordenamiento legal, ministro de la claro. Senat nos contaba, pero sobre el punto nos contaba que normalmente, sí, y uno de los motivos por los cuales le mandaron a Brasil rápidamente, porque también hasta eso, ¿verdad? Sí. Se coordinó con el tema, hubo un juez, un fiscal que rápidamente firmaron, le Mientras lo mandaron más rápido mejor. la extradición. ¿Por qué? Porque nos contaba el ministro de la Senat que ese señor amanecía, ponerle que amanecía en la especializada o en Tacumbú, donde vaya. No, 7 o 8 abogados pesados A sacarlo. afuera esperando con el maletín, ¿verdad? Porque era básicamente, hablando en lenguaje profesional, el cliente del siglo, ¿verdad? Hacía la guita del año con ese. Pero de hecho creo que en Pedro Juan iba a ser liberado Pujando por su... porque hoy. sea Uno que contratado, estaba, ¿verdad? ya tenía la orden incluso para salir. Y en la puerta vino un fiscal Pa' que a sí. lo que pudo, señor. Esperamos un ratito. Ahí está. ¿Verdad? Que no salga. Y ahí La estuvieron. agarró así el tipo de la camisa al final. claro, que nomás ya. estuvieron toda la La mañana figura. ahí, ¿verdad? Que firmaron una orden que ya estaba para... Ojo potitema la Encima tipo. cruza la frontera y ya está, ¿verdad? Ahí. Nos estaba diciendo, la vez pasada tuvimos un taller con la gente de la ABIN, de la Agencia Brasileña de Inteligencia, y nos estaba diciendo que en los estados, este tipo de organizaciones criminales lo que buscan son los mejores abogados, los más prestigiosos, y esos ya tienen un sueldo ya asegurado, caiga o no caiga. Para cuando pase nomás. nomás. O sea, Para pues sí. cuando pase. Mm. También me contaba, ahora no recuerdo el nombre creo que es el tercero que está también preso con Marcola. Solamente para amenizar un poco, ¿verdad? El tema, le hacían alias Versace. El alias Versace. Toda su ropa es Versace. Pero como ellos tienen el maneluco anaranjado, todo lo que después pueda comprar, él se viste 24 horas con Versace. Dentro de la penitenciaría. Y Es lo mínimo, hablando ¿verdad? de- Pero, de hecho, a pero ver, es un caso jocoso que tocamos en transmitir la mesa. imagen, ¿verdad? Pavón Pero transmite tenía poder, su, pues. su abogada acá y Transmite su abogada poder. terminó yéndose con él. Después, bueno, sí. La abogada se terminó yendo del país. Dijo, Casuso. La abogada que casi era una panelista para muchos programas, ¿verdad? En realidad queda para todo otro Estaba a programa, punto de tener ¿verdad? una nómina en los programas. Claro, para dijo, algunos acá canales. yo El famoso termino- derecho a la inocencia que tienen y la ética de los... "Claro, acá yo termino De mi los museo, abogados, ya llegué a mi tope en este país y me voy. Vos sabés que ¿Verdad? yo siempre Aparte ya digo- no voy a tener el programa de televisión. Como lo lloraban algunos medios a esa abogada. Vos sabés que siempre, ahí los abogados se enojan cuando uno dice, viste que ellos te dicen, todo el mundo tiene derecho a la defensa. Lo que pasa es que muchas que veces tienen. hay una línea muy fina entre el derecho a la defensa y la complicidad. Sí, sí. Por eso Comisario, sí, gracias da para por, todo otro por programa. estar con nosotros, es muy amable. No, realmente muchas gracias a ustedes y bueno, Muy buen lo que programa. podamos hacer dentro de lo que es la inteligencia estratégica, estamos siempre a la orden de ustedes y bueno, en lo que le podamos ser útil siempre. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero antes, Mariana, es momento de hablar de música. Para la ¿verdad? vuelta a casa. Sí, hablemos. Hoy que es viernes, ya Qué para volver a lindo. casa. ¿Qué les parece si sentimos la buena música? Para ello, 107, siento los clásicos, sentila también online. 7.com.py y redes sociales, @radio 7py. 1077. I've been waiting for a guy to come and take me by the hand. Bueno, nos estamos yendo. Que tengas buen fin de semana, Felipito. Igual para todos. Bueno, no seas un pam este fin de Ok. semana. Chao, Mariana. Chao, y mi buen deseo de fin Que de tengas semana. un buen fin de Ah, semana. Un gracias. saludo para Jorge. Bueno, chao, Pedrito. Le digo. Que tengas un buen fin de Chao, semana. para te voy a todos. extrañar este fin de semana, pero ya el lunes nos vamos a Al campo. reencontrar. Dale, Claro. bueno, chao. Yo Nos no, encontramos. pero bueno. I've been waiting for a guy to come and take me by the hand. Sure, these sensations make me feel the pleasures of a normal man. These sensations spare the insults, leave them for another day. I've got the spirit, lose the feeling, take the shuffle